¿Alguna vez has sabido exactamente qué iba a hacer alguien antes de que lo hiciera? No estoy hablando de intuición femenina. Estoy hablando de ver su alma completa como si leyeras un libro abierto. Carl Jung descubrió 3 preguntas tan poderosas que los mentalistas profesionales cobran miles de dólares por enseñarlas. 3 preguntas que revelan el mapa completo del inconsciente de cualquier persona en minutos. Y hoy vas a aprenderlas. Pero antes de revelarte estas 3 preguntas exactas, necesito que hagas algo crucial ahora mismo. Piensa en alguien que no logras entender. Esa persona que te confunde, que te frustra, que actúa de formas que simplemente no tienen sentido para ti. ¿Ya lo tienes? Perfecto, porque en los próximos minutos vas a descubrir exactamente por qué esa persona hace lo que hace. Y no solo eso, vas a entender algo mucho más profundo sobre ti misma. Si estás lista para ver lo que otros no pueden ver, escribe en los comentarios. Estoy lista para ver el alma. Es diciembre de 1913. Carl Jung está en su casa en Suiza, al borde de un colapso mental. Acaba de romper con Freud, su mentor. La comunidad científica lo considera un traidor. Está completamente solo. Durante los siguientes meses, Jung experimenta algo aterrador. Visiones, voces, imágenes que emergen de las profundidades de su psique. La mayoría lo habría considerado locura, pero Jung hace algo extraordinario. En lugar de huir, se sumerge. Durante 6 años, Jung mapea su propio inconsciente con precisión científica. Pero aquí está lo que nadie te cuenta. Durante ese mismo periodo, Jung seguía viendo pacientes, y en cada sesión, algo notable sucedía. Los patrones que descubría en su propio inconsciente aparecían exactamente iguales en sus pacientes. Las mismas defensas, los mismos miedos, las mismas máscaras. Una paciente llegaba quejándose de ansiedad. Jung notaba que cada vez que hablaba de su padre, su mano izquierda temblaba involuntariamente. Otro paciente decía estar bien, pero explotaba en ira cada vez que Jung mencionaba el trabajo. Jung empezó a documentar estas señales, miles de observaciones, miles de patrones, y entonces lo vio. El inconsciente humano no es caótico, tiene estructura, tiene lenguaje, y ese lenguaje se revela en 3 lugares específicos. Lo que alguien teme perder, lo que desencadena su ira, cómo trata a quienes no tienen poder sobre ellos. En 1921, Jung publica Tipos psicológicos, pero lo que pocos saben es que ese libro contenía el método condensado. 3 preguntas que podían revelar el mapa completo del inconsciente de cualquier persona. No años de análisis. Minutos. Porque Jung había descubierto que el inconsciente no puede esconderse. Siempre se revela. Solo necesitas saber dónde mirar. Primera pregunta. ¿Qué temen perder? El miedo es el mapa del alma humana. Muéstrame qué teme perder una persona y te diré exactamente quién es, qué hará y por qué actúa como actúa. La que teme perder el amor se convierte en complaciente. La que teme perder el control se vuelve rígida. La que teme perder su imagen construye una máscara perfecta que nunca se quita. Déjame contarte una historia. 1920 Zúrich. Una mujer llegó al consultorio de Jung. Exitosa, admirada, aparentemente perfecta, pero sufría ataques de pánico inexplicables. Durante semanas, Jung simplemente observó. Cada vez que alguien la criticaba, aunque fuera levemente, su cuerpo entero se tensaba. Sus manos temblaban, su voz cambiaba. Jung preguntó directamente, y ella finalmente verbalizó: «Tengo terror de que descubran que no soy tan inteligente como creen». Ahí estaba, el miedo a perder su imagen de perfección.
Una vez identificado ese miedo, Jung pudo trabajar directamente con la raíz del problema. Los ataques de pánico desaparecieron en 3 meses. Cuando observas a alguien y te preguntas, ¿qué teme perder esta persona? Estás accediendo directamente a su sistema operativo inconsciente. El miedo no miente. El miedo revela la verdad que la persona intenta esconder incluso de sí misma. Observa las reacciones desproporcionadas. Cuando alguien reacciona con una intensidad que no coincide con la situación, su inconsciente está gritando. Una crítica pequeña genera una reacción enorme. Un comentario casual provoca defensividad extrema. Una situación menor desencadena pánico real. Cada una de estas reacciones es una señal directa apuntando al miedo central. Espera, porque lo que voy a revelarte ahora cambiará completamente cómo ves tus propias reacciones. Si esta primera pregunta está resonando en ti como un grito en el pecho, déjame un comentario con la palabra miedo. Necesito saber cuántas están despertando a esto ahora mismo, porque la segunda pregunta es donde todo se vuelve personal. Segunda pregunta, ¿qué las hace enojar? Jung descubrió algo que cambió la psicología para siempre. La ira no es una reacción al presente, es una reacción a una herida del pasado que nunca sanó. Cada vez que alguien se enoja, su inconsciente está diciendo, esto ya me pasó antes y me lastimó profundamente. La ira es el lenguaje de la sombra. Esa palabra, sombra, que Jung usaba no significa algo oscuro o malvado. Significa la parte de ti que has escondido porque en algún momento de tu vida alguien te dijo que esa parte no era aceptable. Tal vez te enojaste de niña y te castigaron severamente, así que aprendiste a reprimir la ira. Tal vez lloraste y te dijeron, las niñas fuertes no lloran. Así que enterraste la tristeza. Todo lo que reprimes no desaparece, se va a la sombra. Y desde ahí, controla tu vida sin que te des cuenta. 1925 Jung documentó un caso que ilustra esto perfectamente. Un hombre llegó con ataques de ira incontrolables. Cada vez que su esposa llegaba tarde, entraba en una furia desproporcionada. Gritaba, rompía cosas. Jung no lo juzgó. Simplemente preguntó, ¿qué te hace enojar exactamente? ¿La tardanza o algo más profundo? Después de semanas, el paciente recordó. A los 7 años, su madre prometió recogerlo de la escuela. Nunca llegó. Él esperó durante horas bajo la lluvia. Cuando finalmente llegó, ebria, le dijo, «No eres tan importante como para que yo llegue a tiempo». Esa herida nunca sanó, y cada vez que su esposa llegaba tarde, su inconsciente revivía ese momento. No veía a su esposa, veía a su madre. No sentía molestia. Sentía el abandono de ese niño de 7 años bajo la lluvia. Una vez identificado esto, Jung pudo trabajar directamente con la herida original. Los ataques de ira desaparecieron completamente en meses. Muéstrame qué hace enojar a alguien y te diré exactamente dónde fue herida. La mujer que explota cuando la interrumpen no está enojada por la interrupción. Está reviviendo todas las veces en su infancia cuando nadie la escuchaba. La mujer que se enfurece cuando le mienten no reacciona a la mentira presente. Reacciona al trauma de haber sido engañada en el pasado. La mujer que pierde el control cuando siente que la ignoran no está siendo dramática. Está reviviendo el dolor de haber sido invisible toda su vida. Pero aquí está lo que nadie te dice sobre la ira. La ira reprimida nunca se va. Solo encuentra otros caminos para salir. Ansiedad, depresión, enfermedades físicas, relaciones destructivas. Todo porque alguien aprendió hace mucho tiempo que ciertos sentimientos no eran permitidos. Y esto me lleva a la tercera pregunta, la que Jung llamaba la prueba del alma.
Tercera pregunta. ¿Cómo tratan a quienes no pueden beneficiarlas? Jung la llamaba la prueba del alma. Cualquiera puede ser amable con quienes tienen poder. Cualquiera puede ser encantadora con quienes pueden darle algo. Pero muéstrame cómo alguien trata al mesero, al conserje, al empleado de menor rango, a alguien que no tiene absolutamente nada que ofrecerle. Y te mostraré quién es realmente. 1932 Jung documentó un caso que ilustra esto perfectamente. Un empresario llegó a terapia quejándose de que nadie lo respetaba. Era educado con sus superiores, encantador con clientes potenciales. Pero Jung observó algo durante las sesiones. Cuando el asistente de Jung entró a traer café, el empresario ni siquiera lo miró. Ni un gracias, ni reconocimiento alguno. El asistente simplemente no existía como persona. Era una función, un objeto. Jung le preguntó directamente, ¿por qué no saludaste a mi asistente? El empresario respondió confundido, ¿por qué habría de hacerlo? Es solo un asistente. Ahí estaba la verdad completa de su carácter. Él no veía personas, veía jerarquías, veía utilidad. No tenía capacidad de conexión humana genuina, solo transacciones calculadas. Jung le explicó, el respeto que buscas no llegará hasta que puedas dar respeto sin esperar nada a cambio. La forma en que tratamos a los impotentes revela nuestra relación con la parte impotente de nuestra propia alma. Todos tenemos partes de nosotras que consideramos débiles, indignas, vergonzosas. Aquellas que menosprecian a otros son a menudo aquellas que no han aceptado su propia impotencia, sus propias heridas. Mientras que quienes pueden empatizar genuinamente con otros son las que han aprendido a aceptar las partes imperfectas que llevan dentro. Pero aquí está el secreto que el 95% de las personas que aprenden estas preguntas nunca descubren. No puedes leer verdaderamente a otros hasta que te hayas leído a ti misma. Cada vez que uses estas 3 preguntas sobre alguien más, úsalas también contigo. ¿Qué temo perder yo? ¿Qué me hace enojar a mí? ¿Cómo trato yo a quienes no pueden beneficiarme? Cuando respondes estas preguntas honestamente sobre ti misma, algo profundo sucede. Tu capacidad de juzgar se desmorona, porque te das cuenta de que todas, absolutamente todas, estamos lidiando con miedos, heridas y sombras. Jung lo llamaba la función trascendente. El momento en que dejas de proyectar y empiezas a integrar. Jung dijo, no vemos el mundo como es, lo vemos como somos. Cada vez que miras a alguien y sientes inmediatamente una fuerte emoción, irritación, desprecio, envidia o incluso fascinación, esa reacción no es objetiva. Es un espejo que refleja la parte inconsciente de ti que aún no te has atrevido a enfrentar. Cuando piensas, es tan falsa, puede ser que estés reaccionando a la parte de ti misma que una vez tuvo que fingir para ser amada. Cuando juzgas a alguien por ser demasiado confiada, tal vez estás confrontando la confianza dentro de ti que aprendiste a suprimir para ser aceptada. 1937. Una mujer llegó a terapia con Jung quejándose de una compañera de trabajo. «Me vuelve loca», decía, siempre presumiendo, siempre demasiado confiada. Jung escuchó durante semanas. Finalmente preguntó, ¿estás segura de que odias su confianza? ¿O odias que ella exprese lo que tú no te permites expresar? La sala quedó en silencio. La mujer miró hacia abajo y susurró, «Me enseñaron que las mujeres no deberían destacar demasiado». En ese momento se dio cuenta. Lo que nos molesta en otras es a menudo aquello que antes se nos prohibió llegar a ser. Hay una última pregunta que completa el método de Jung, la que la mayoría olvida hacer.
la única que puede abrir la capa más profunda de conciencia. ¿Qué revela sobre mí lo que veo en ellas? Este es el momento en que el viaje de mirar hacia afuera se vuelve hacia adentro, porque todo lo que alguna vez pensaste era sobre ellas, su frialdad, arrogancia, encanto, o incluso el dolor que te causaron, en realidad te está diciendo algo sobre ti misma. Jung dijo: tu visión se vuelve clara solo cuando puedes mirar dentro de tu propio corazón. Quien mira afuera sueña, quien mira dentro despierta. Toda observación psicológica, si no regresa al interior, sigue siendo una ilusión. El mundo exterior es solo un aula. Cada persona que conoces es una prueba para mostrarte qué tan lejos ya has llegado. No esperes hasta mañana. No analices si esto funcionará. No busques más información. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento. Ve ahora mismo y hazte estas 3 preguntas sobre ti misma. ¿Qué temo perder más que nada en este mundo? ¿Qué me hace enojar de verdad? ¿Y qué herida antigua está detrás de esa ira? ¿Cómo trato a quienes no tienen absolutamente nada que ofrecerme? Responde con honestidad brutal. No con la respuesta que te hace quedar bien, con la verdad que duele. Y luego, durante los próximos 21 días, aplica estas mismas 3 preguntas a las personas en tu vida, pero no para juzgarlas, para comprenderlas, para ver el ser humano completo detrás de la máscara. Jung tenía razón cuando dijo: el privilegio de toda una vida es convertirse en quien realmente eres. Y ese proceso de convertirte en quien realmente eres sucede precisamente cuando dejas de esconderte detrás de tus propias defensas y empiezas a ver a otras con los ojos del alma en lugar de los ojos del ego. ¿Recuerdas al inicio cuando te pedí que pensaras en alguien que no lograbas entender? Ahora tienes las herramientas para verla completamente. No solo sus acciones, su alma, pero más importante, ahora tienes las herramientas para verte a ti misma. Porque al final, como Jung sabía, el viaje hacia afuera siempre es un viaje hacia adentro. Esto no es un juego, no es una técnica de manipulación para conseguir lo que quieres, no es una forma de sentirte superior. Jung fue absolutamente claro. El zapato que le queda a una mujer le aprieta a otra. No hay receta de vida que sirva para todos los casos. Estas 3 preguntas son herramientas sagradas. Úsalas con reverencia. Úsalas con compasión. Y sobre todo, úsalas primero contigo misma antes de aplicarlas a otras. Porque el mundo no necesita más personas que sepan leer mentes. El mundo necesita personas que sepan ver almas. Y esa es una diferencia que cambia todo. Si este conocimiento ha resonado en ti, si algo dentro de ti despertó con estas palabras, escribe en los comentarios: veo más allá de la máscara. Esta declaración pública fortalece tu compromiso de vivir con mayor conciencia. Es tu firma, tu pacto con la verdad. Y vuelve en 21 días para compartir qué descubriste. Sobre otras, sí, pero más importante, sobre ti misma. Porque cuando realmente te entiendes a ti misma, ya no necesitas leer a otros. Empiezas a sentirlos, no con los ojos, con el alma. La puerta hacia la comprensión profunda está abierta. ¿Tienes el coraje de cruzarla?